Se ha hablado ya mucho de la mentira de la literatura, pero no tanto de la literatura de la mentira. Es decir, sabemos que la literatura usa la ficción, la invención, la mentira al fin y al cabo, para crear una verdad superior, esa famosa la verdad de las mentiras. Pero hay otra literatura, sin embargo, que trata directamente del engaño, del disimulo, del fingimiento, del disfraz, en suma, también de la mentira. El escritor verdadero, no digo bueno, sino verdadero, es decir, de raíz, siempre es un inadaptado, aunque lo disimule bien. No está satisfecho con su propia vida y trata de vivir otras vidas, pero no puede. Lo único que sí que puede hacer es mentir. Bueno, mientras terminaba de corregir una de mis novelas ya antiguas, las más notadas, me di cuenta de repente de algo que me dejó bastante asombrado. Me di cuenta de un rasgo de mi literatura en el que seguramente debería haber reparado antes, pero que hasta ese momento no me había llamado la atención. Y voy a contarlo contando historias. En mi primer libro, que era un libro de cuentos que se titulaba Los Oscuros, hay un relato que cuenta la historia de un hombre homosexual que va a despedir a su amante a la estación de tren y allí se encuentra con una mujer que ha ido a su vez a despedir a su esposo. La mujer se siente atraída por el hombre, le invita a tomar algo, le hace proposiciones lascivas y llega a acosarle sexualmente. Él, que tiene una manifiesta imposibilidad, incapacidad para mantener relaciones sexuales con mujeres, la rechaza y accidentalmente la mata. Los tribunales le exculpan por lo fortuito del hecho, pero su conciencia no le exculpa. Siente remordimientos, asco, lástima de sí mismo. Abandona a su amante y comienza una especie de travesía de autodestrucción. Alcohol, promiscuidad, desorden vital. Pasa así meses o años, hasta que conoce a un hombre, a otro hombre, que le seduce y comienza a soñar de nuevo con una vida normal. Poco a poco va enamorándose de ese hombre y recobrando sus hábitos de antaño. Hasta que un día vuelve a ser feliz y se lo confiesa a ese hombre. Le dice que le ha redimido de sus culpas, que le ama, que no podría ya vivir sin él. Es en ese momento cuando el hombre le revela su verdadera identidad. Es el marido de la mujer muerta, que ha prometido consagrar el resto de su vida a vengarla. El protagonista, entonces, perplejo, le pregunta por qué no se ha vengado antes, por qué no le ha matado ya hace semanas, cuando se conocieron. Y el marido le responde que para vengarse necesitaba quitarle a él lo mismo que él le quitó al matar a la mujer a la que amaba. Y acto seguido saca una pistola, la muerde y se suicida. En ese mismo libro hay otro relato que me interesa aquí. Cuenta la peripecia de un hombre rico al que le han diagnosticado una enfermedad incurable. Los médicos le dan pocos meses de vida y este hombre, que se llama Sergei y que está casado con una mujer a la que ama desesperadamente y que a su vez le ama desesperadamente, este hombre, digo, sabe que si muere, su mujer enfermará de melancolía y no tardará en seguirle. Y por eso organiza, además, un colosal engaño. Busca un hombre que sea físicamente igual a él y le educa durante los meses que le quedan de vida para que se convierta en perfecto y le reemplace cuando muera. Auxiliado por un equipo de profesores y de especialistas, como si fuese un Pigmalión, le enseña al doble todo lo que debe saber. Le trasplanta su vida, le traspasa sus recuerdos y cuando por fin muere, el hombre, en efecto, le sustituye. No voy a revelar el final porque aquí no viene el caso y así mantengo una cierta emoción. En mi siguiente libro de relatos, El alma del erizo, escribí el reverso exacto de ese cuento. Se titulaba Otro hombre y volví a tomar como punto de partida los amores difíciles. Su protagonista, de carácter destemplado y arbitrario, tenía una relación sentimental con un muchacho
al que hacía sufrir con sus despotismos, con sus ataques de cólera, con sus insultos, con sus agravios. Después de las tormentas venían las reconciliaciones, como siempre, las súplicas, los besos apasionados. Todos hemos conocido alguna relación parecida. La convivencia las va destruyendo y aunque el amor permanezca o incluso sea gigante, se vuelven inservibles y destructoras. El protagonista del relato se daba cuenta de ello. No bastaría ya con dulcificar su carácter y templar su comportamiento, pues las heridas del pasado, esas ofensas, las palabras excesivas, el dolor innecesario, las burlas hirientes, habían llenado de minas el futuro. A veces las cuentas pendientes hacen imposible recomenzar. Siempre reaparecen como sombras, como sentimientos parásitos que chupan toda la sangre nueva que corre por el cuerpo. Igual que es irracional el amor, es irracional el aborrecimiento. El protagonista del cuento, por lo tanto, se da cuenta de eso, de que por mucho que enmiende su temperamento, por bondadoso y tierno que llegue a ser, no podrá ya reconquistar al muchacho que tanto ama. Salvo que se convierta en otro. Salvo que abandone su nombre, su biografía, su profesión, su memoria y se transforme en otra persona completamente nueva, completamente distinta. Y a ello se dedica a partir de ese momento. Se marcha de la ciudad y comienza a estudiar, a aprender otras profesiones. Asiste a la consulta de un psicólogo para que le ayude a modificar su conducta. Se esfuerza en aficionarse a todas aquellas cosas que le gustaban al muchacho. El deporte, los cómics. Va construyendo, pieza a pieza, así, al amante ideal, al hombre que debería haber sido para no haber perdido nunca a quien amaba. Se realiza por fin una operación compleja de cirugía estética para transfigurar su rostro. Y con ese bagaje vuelve varios años después a la ciudad de la que se fue en busca del muchacho. Y dejo a un lado aquí también el desenlace para no desvelar del todo el mecanismo del relato, pero subrayo ese engaño monumental en el que yo volvía a incurrir. La siguiente historia de la novela La misma ciudad parte de una sensación que, según dicen, es bastante común, la llamada crisis de los 40. A esa edad, más o menos, todos hacemos balance de lo que soñamos ser en algún momento y de lo que en realidad somos. Y el balance siempre es desolador, pues los sueños, desgraciadamente, son bastante más poderosos que la vida. El protagonista de este relato, de mi relato, tiene poco más de 40 años y vive en Nueva York. Cualquiera podría decir que ha triunfado. Se casó con la mujer a la que amaba, tiene un hijo estupendo, su crecimiento profesional ha sido formidable, vive en un apartamento envidiable de Manhattan, tiene una vida social agitada, todo lo que se puede desear. Sin embargo, no es completamente feliz. Tiene un pozo permanente de insatisfacción. Un día, de vuelta a casa, ve por casualidad en un restaurante de moda uno de sus grandes amigos de juventud. Le ve reír al lado de una mujer hermosa. Hablan fugazmente y el amigo le cuenta que se dedica al mundo del cine, que vivió en México durante una temporada salvaje, que probó drogas y que tuvo excesos en su vida, que ha estado casado, pero que ahora anda de cama en cama. Y nuestro protagonista siente enseguida envidia. Eso es la felicidad, piensa. Esa vida azarosa, improvisada, brutal, bárbara, inestable. Esa vida movediza, intensa, que soñaban ellos cuando estaban juntos en la universidad. Él se equivocó, piensa. Hizo lo correcto, lo que los bienpensantes dicen que hay que hacer, lo que no entraña riesgo. Se casó, tuvo una profesión ordenada. Con esos pensamientos se va a casa desolado, triste, arrepentido de su vida, y se entretiene hasta la madrugada bebiendo para ahogar las penas. A la mañana siguiente se queda dormido, y aunque el despertador suena y aunque le avisa a su mujer que se marcha a llevar al niño al colegio, él no se levanta. Cuando se despierta, por fin, se apresura para llegar al trabajo. Se asea, se monta en el metro y se encamina a su oficina,
que está situada en el World Trade Center. A mitad de camino les hacen salir. Al parecer ha ocurrido un accidente y el sur de la ciudad está inaccesible. Hay humo, emergencia. Ya se corre la voz. Las Torres Gemelas han sido derribadas por unos aviones terroristas y hay miles de muertos. Las calles de Nueva York, que él ve ahora, son un aquelarre. Heridos, sombras, fantasmas. Y entonces, al calor todavía de lo que sintió la noche anterior al encontrarse con su antiguo amigo, se le ocurre una gran sublevación, otro gran engaño: hacerse pasar por muerto, huir y comenzar esa nueva vida con la que siempre soñaba. En una situación de normalidad, habría sido incapaz de abandonar a su mujer y a su hijo, de renunciar a la comodidad de su trabajo, de apartarse de sus lujos y sus banalidades. Pero ahora, en medio de esa catástrofe, puede hacerlo. Y lo hace. Rompe su teléfono móvil y, caminando, enfila la salida de Nueva York y comienza una nueva vida en la que, con otra identidad, tratará, como su amigo, de cumplir con los sueños que tuvo de joven. Por tercera vez, interrumpo aquí la historia, les escamoteo el desenlace y, en este caso, además, la moraleja. Y voy con la última invención que referiré, aunque no es ni mucho menos la última semejante que puede encontrarse en mis libros. Esta pertenece a la novela Los amores confiados y cuenta también un amor homosexual. Sebastián, un campesino español, abandonó a su mujer preñada para unirse a los maquis al terminar la guerra civil. Fue hecho prisionero por la Guardia Civil y compartió celda con otro guerrillero, que también se llama Sebastián y que se enamoró de él perdidamente. El primer Sebastián hablaba sin parar de ese hijo al que no había llegado a conocer, de los sueños que había tenido para él. Enfermó de tuberculosis, como tantos otros presos de aquella época, y murió enseguida. Pero antes de morir tuvo tiempo de escribir una carta a su hijo y de entregársela al otro Sebastián, su compañero de celda, para que cuando fuera liberado se la llevara. Este Sebastián, el superviviente, tardó mucho tiempo en ser liberado y cuando lo fue por fin, anduvo dando tumbos por España. Solo al cabo del tiempo, cuando ya era viejo, se acordó del encargo, de la encomienda que le habían hecho, y por fidelidad al amor que había sentido por el Sebastián difunto, buscó a su hijo para entregarle la carta que aún tenía. Lo encontró en Madrid, pero al verlo, extrañamente, sintió un flechazo. Se enamoró del hijo como se había enamorado del padre, y también, como en aquel caso, supo que sus sentimientos no debían ser correspondidos. El hijo era un hombre mucho más joven, estaba casado con una mujer y tenía una vida apacible. Sebastián, atormentado, decidió entonces quemar la carta y hacerse pasar por el Sebastián muerto, por el padre. Otro engaño. A un padre se le ama más que a un amante. Eso es lo que pensó Sebastián. Y aunque nunca pudiera llegar a tener relaciones sexuales con él, podría tenerle cerca, abrazarle, consolarle. Y así lo hizo. Desterró todos sus recuerdos, aniquiló su propia vida y encarnó la del Sebastián que muchos años atrás había huido dejando a la madre preñada de su hijo. El hijo lo acogió con emoción, con ternura, con afecto. Le abrió las puertas de su casa, le llevó a vivir con él. Sebastián, por su parte, fue envejeciendo al lado de la persona a la que amaba, viéndole gozar y sufrir. No fue para él, desde luego, una vida perfecta, pero fue una vida extrañamente dichosa. Quiero repetirlo, como decía al principio, no son estas las únicas historias de impostura que hay en mis libros. En Las manos cortadas, que es cuando me di cuenta de que ocurría esto en mis libros, en La mujer de sombra o en La vida equivocada, mis siguientes novelas, hay más. E incluso en El amor del revés, que es una autobiografía confesional, está la propia impostura de la que fue mi vida.
que durante muchos años fue una vida disfrazada para esconder mi orientación sexual. En mi última novela, 100 noches, de la que hablaré más detenidamente el jueves 25 con Juan Tallón, vuelve a aparecer la figura central del mentiroso. No solo se construye una mentira literaria, sino que se construye para hablar de las mentiras con que vivimos. Varios personajes no son quienes parecen ser, pero además el tema central de la novela es la infidelidad sexual, probablemente uno de los asuntos que más mentiras cotidianas genera cada día en el mundo. En un determinado momento, la protagonista, Irene, que reflexiona sobre lo que ha aprendido en muchos años de vida sexual exploratoria, afirma que la mentira no corroe el amor. En contra de lo que se piensa, la sinceridad absoluta no forma parte del pacto sentimental. Es más, todos somos conscientes de que la sinceridad absoluta nos llevaría al desastre en nuestra vida amorosa, en nuestra vida social, en nuestra vida y en cualquier ámbito de nuestra vida. La verdad es que no creo mucho en la capacidad del ser humano para quitarse una piel y ponerse otra completamente distinta. Pero sí creo en su capacidad de vivir con la mentira y de mentirse a sí mismo. Y eso, a menudo, es lo que nos salva. Si en uno de esos juegos mágicos que se hacen a veces alguien me ofreciera la posibilidad de apretar un botón y convertirme en otra persona distinta, completamente feliz, estabilidad emocional, dinero suficiente, trabajos fascinantes, diría que no, rechazaría el botón. Pero ojo, porque he dicho convertirme en otra persona diferente, no en mí mismo, con estabilidad emocional, con dinero suficiente y con trabajos fascinantes. Si se tratara de esto último, apretaría el botón, sin duda. Pero no es ese el pacto. El pacto es dejar de recordar, olvidar todo lo que fuiste, lo bueno y lo malo. Y ese pacto es el que no acepto. Prefiero la mentira. Eso es lo que quieren hacer algunos personajes. Yo les dejo, les acompaño, porque sé que así me ahorran a mí el viaje. Aprendo de su fracaso. Son impostores. Se mienten primero a sí mismos. Y mienten luego a los demás, haciéndose pasar por otros. Pero no son otros. Son ellos mismos travestidos. Más tarde, en el camerino, cuando acaba la función, se quitan la peluca, se limpian el maquillaje, se arrancan los postizos y los trajes de pedrería, se sacan las medias, se bajan de los zapatos de tacón y comprueban que siguen siendo los mismos de antes. Más viejos, más frustrados, quizá más sabios, pero los mismos de antes. Muchas gracias.